Bien, estoy grabando la clase, como os he dicho, ¿vale? Porque... vale, porque estoy grabando la clase para que en casa tengáis algún elemento más a la hora de hacer el análisis de estas figuras retóricas. Os comparto el documento, ¿de acuerdo?, de figuras retóricas para explicar que en la parte de literatura, de todos los que tenéis que hacer el acceso para las pruebas superiores de la formación profesional, o en este caso el examen que tenemos también para acceder a la universidad, a la EBAU, hemos estado viendo dentro del tema de lengua y literatura que son los recursos estilísticos o las figuras retóricas. Acabamos de estar analizando un verso de Quevedo, en este caso, y luego, una vez que hemos analizado el texto, no nos olvidemos, ahora veremos un poco, que consiste en lo que es la métrica, ¿vale? Arte mayor, arte menor, más de 8 sílabas, menos de 8 sílabas. Luego hemos visto también que es asonante o consonante esa rima. Hemos visto que es un hiato cuando coinciden dos vocales, y cómo hay veces en algunos versos, dependiendo del número de estrofas, etcétera, etcétera, que tenemos que eliminar un hiato para que nos den el mismo número de sílabas. Y os he puesto los deberes para la semana que viene. En este mini vídeo, que ahora os mando el enlace, vamos a hablar en este caso, las figuras retóricas más importantes. Hemos visto ya, lo tenéis enviado ya, que es el símil, es una comparación de dos elementos. Un ejemplo, el hombre es tan fuerte como un toro, que es una metáfora que también es la identificación de un elemento real con un imaginario por su cuerpo de violín. Luego hemos visto también, en este caso, que es la personalización, que consiste en asignar cualidades de animales a personas humanas. La naturaleza sonreía, o bien el que hemos hecho en clase, que nos habla del corazón. Bueno, el texto serían es un verso de es una estrofa de 4 versos, y nos habla: el corazón tenía la espina de una pasión, logré arrancándomela un día, yo no siento el corazón. Hemos analizado cuáles son las figuras retóricas de este soneto o esta poesía, y a partir de ahí cuáles existirían y cuáles no. Para personalizar un poco, cómo podemos hablar una antítesis es algo opuesto. Lo hemos visto, que serían pues el hielo, por ejemplo, con abrasador, ¿no? Si algo es frío y es caliente, pues sería antítesis. Anáfoga, la correlación de existen varias palabras al principio de una clase. Yo tenía, yo tenía, yo tenía. Hemos visto algún ejemplo. Y aquí, por ejemplo, en los apuntes que os he enviado, yo te pienso, yo te pienso, yo te pienso. ¿Vale? La noche pasa, la noche pasa, la noche pasa. Bien, eso sería una anáfoga. Luego, aliteraciones, repeticiones de sonidos o letras. El positedón, que sería la abundancia de conjunciones. Asitedón también, los elementos de una oración que van inversos. Hemos tenido que aquí hemos analizado la figura sintácticamente, el verso 2 de esta estrofa, la esquina de una pasión, y hemos visto que es al revés, que sí que está. Y luego logré arrancándolo un día también, ¿no? Un día sería el sujeto, logré arrancándolo el predicado. Luego también existe que la estructura sintáctica de este verso también está al revés. Luego también podemos poner que sería hiperbatón. Luego algunas menos conocidas, como el ruetégrano, la dialogía, la paralogía, etc. Y luego, sin embargo, otras más conocidas, ¿no? La paradoja, por ejemplo, la unión de ideas antagónicas en dos términos, con dos significados. Uno es magno, vivo sin vivir en ti, etc. Metonimia también, con sustitución de un término por otro. En los términos también procedencias o sucesiones. Vamos a ver, que es la 15 que os he mandado. La onomatopeya también es el reproducir los sonidos de animales, de cosas, de relojes, por ejemplo. ¿De acuerdo? Los cercanos al sonido, como el zumbido del millar de abejas, el susurro de los árboles del bosque, etc. Y un poco luego el ejercicio que os he mandado de cómo distinguir figuras retóricas a lo largo de diferentes textos. Bien, esto sería por una parte las figuras literarias. Luego hemos visto otro que os he enviado, que vamos a ver ahora también, y os comparto el documento, que va también en este caso, lo que vamos a hacer sería a través de... a ver, espera, os digo... figuras literarias, cuadros hipnóticos, a ver si es este. Hemos visto el análisis, ¿vale?, de este documento. Ahora os lo comparto, que sería el texto, en este caso, de Quevedo. El análisis se llaman Los muros de la patria mía, ¿vale?, que es una obra muy interesante. Y hemos visto también en este texto
cómo hemos organizado y cómo hemos visto que está... espera, voy a compartir la pantalla, porque si no va a ser un poco lío. Vale, os aparece enseguida, ¿vale? El compartir pantalla. Y entonces hemos visto en este análisis cómo diferentes autores nos hablan de cuál es el sentido que tiene cada frase, cada párrafo y cada oración, en este caso, dentro de este maravilloso verso de Quevedo. Entonces, os he puesto de deberes también, después del análisis de este texto, pues sacar las figuras retóricas, hacer la medición, etcétera. ¿De acuerdo? Esto ya también está enviado. Y luego, otra cosa bastante importante que tenemos que saber de memoria de cara al examen, que lo tenemos ahora en abril, algunos lo tenéis en mayo, ¿vale? Esto sería, a ver, vale, a ver, esperaros. Voy a buscar el otro para que os quede claro y lo pongo, ¿vale? El esquema de literatura. Dentro del esquema de literatura, os lo pongo aquí, os lo tenéis enviado hace ya como un mes, pero lo que pasa es que me importa, o sea, lo que tenéis que hacer es trabajar un poco, porque si no, ni de coña, ¿vale? Entonces, dentro de la historia de la literatura española, el esquema, os he mandado este esquema que está bastante bien hecho, donde nos habla de cuáles son los autores más relevantes y sus obras desde nivel 0, ¿vale?, hasta la actualidad. Os recomiendo, os voy a hacer un examen la semana que viene, que todo esto hay que sabérselo sí o sí, ¿vale? Porque no sabemos qué nos van a poner. La historia de la literatura os entra desde el siglo 0 hasta el siglo actual. Entonces vamos a hablar pues, de todas las épocas, de la Edad Media, la Edad Moderna, etc. ¿Vale? La Edad Contemporánea, pues cuál es una poesía, las generaciones, las vanguardias, etc. Exactamente igual que cae en arte o que cae en historia. La generación del 27 sobre todo, hemos hablado de las vanguardias, el novecentismo y luego el realismo existencial. Vamos a hablar también del Renacimiento y pues eso, desde el mestre de clerecía hasta la época actual, ¿vale? Os dejo con esto. Era un poco lo que de cara al puente tenéis días. Bueno, no hemos hecho puente nosotros. Pero bueno, era un poco lo que quería explicar. Luego, esto era de la clase y los deberes que tenéis puestos. Os escribo aquí y os envío aquí, estos serían los textos. Y luego es importante saber cómo hemos terminado de analizar, que ahora explicaré en la pizarra y subiré un poco, para que veáis un par de textos cómo se hace la medición. Medir un texto simplemente coges y las vocales y las consonantes, en este caso vocal y consonante, pues las vamos poniendo con rayitas, lo hemos explicado en clase, para saber exactamente cuántas sílabas tiene el verso y clasificarlo como arte mayor o arte menor. Tenéis el esquema ya enviado, voy a subir un vídeo de nada, 2 segundos, para que lo tengáis de la medición y cómo analizar las figuras retóricas que ya lo hemos visto. Bien, con esto me despido, ¿de acuerdo? Subiré el vídeo ahora mismo.